En los últimos años dejé por completo de hacer resúmenes porque me di cuenta que eran una forma de perder tiempo impresionante. Y bueno, todo esto se vio reflejado también en mis resultados en los exámenes. A pesar de que estaba teniendo menos tiempo para estudiar del que tenía antes, me estaba yendo mejor. Tener que dar un examen oral siempre implica un desafío. No importa si es tu primera vez o si ya has tenido que dar muchos exámenes orales, que siempre nos va a dar un poco de miedo y mucho nerviosismo. Mientras estudiaba Derecho, la mayoría de mis evaluaciones fueron orales y me dediqué a buscar, averiguar muchos consejos y recomendaciones sobre cómo dar un buen examen oral. El problema es que nadie te dice cómo efectivamente llegar bien preparados a ese momento, porque esto es muy distinto a tener que preparar una charla o una presentación oral, porque sabemos que lo que vamos a tener que decir en el momento preciso de la presentación o la charla ya lo tenemos preparado, ya sabemos qué es lo que tenemos que decir. En cambio, en los exámenes orales uno no sabe exactamente qué es lo que le van a preguntar, y la forma de estudiar por un examen oral también es muy distinta a la forma en que uno tiene que preparar un examen escrito. No es lo mismo escribir una respuesta durante 15-20 minutos que tener que decir la misma respuesta frente a una persona que te va a evaluar en ese mismo minuto y que si cometes un error no te va a dejar borrar con una goma lo que dijiste y volver a escribirlo. Entonces son formatos muy distintos y por lo mismo requieren sistemas de preparación distintos y adecuados según cada modalidad. Así que en este video te quiero compartir el sistema que yo personalmente implementé para preparar los exámenes orales, que me sirvió para aprender a optimizar mi tiempo y hacer más eficiente mi estudio y llegar mucho más tranquila y segura al momento de dar el examen oral. El primer paso en este sistema es calcular cuánto tiempo vas a tener para estudiar para el examen. La idea es que específicamente puedas determinar cuántos días y cuántas horas dentro de cada uno de esos días vas a tener para estudiar para tu examen. Y algo que he dicho varias veces y que voy a seguir repitiendo porque en verdad es muy importante, que siempre tengas una agenda, no importa si es digital o si es en papel, el método que más te sirva, en el que puedas anotar y llevar registro de todas tus actividades, de todas tus evaluaciones, de tus clases, de tu tiempo de descanso, de todo, para que así al momento de calcular cuántos días y cuántas horas vas a tener para estudiar para un determinado examen, ya vas a saber la visión general de esos días, ya vas a saber si tienes una actividad entre medio, si tienes clases, vas a saber todas las cosas que van a ocupar tiempo de tu día y por lo tanto cuántas horas para estudiar te van a quedar disponibles. Una vez que sepas cuántos días tienes para estudiar para el examen, el segundo paso en el sistema es que definas la estrategia que vas a utilizar para estudiar. Cuando hablo de estrategia de estudio me refiero a la o las metodologías de estudio que vamos a utilizar para preparar un examen. Por ejemplo, leer, decirlo en voz alta, preguntarse con un compañero, con otra persona, repetir y poner a prueba lo que ya aprendiste, escribir resúmenes, subrayar, todo eso. Lo que a mí me pasó durante los primeros años estudiando Derecho era que no tenía una estrategia de estudio clara y iba probando distintas metodologías, hacía lo que en el colegio me había funcionado, lo que me funcionaba para los exámenes escritos y repetía un poco lo que ya sabía hacer. Entonces me pasó que durante los primeros años de la carrera hacía resúmenes a mano de toda la materia que estudiaba. Siempre mis mapas mentales terminaban siendo resúmenes con flechas, pero que tenían mucho texto. O sea, yo ponía toda la materia, la pasaba a un mapa mental, que en realidad no es el concepto propiamente tal de un mapa mental, sino que transformaba los apuntes en un esquema y lo hacía a mano. Estos resúmenes me consumían por lo menos el 95% del tiempo que tenía para estudiar y al final me quedaba, si es que, un 5% de tiempo para poder estudiar y realmente memorizar y poner a prueba lo que había aprendido. Cuando te digo que es importante definir tu estrategia de estudio es porque en general vamos a estar contra el tiempo, siempre vamos a estar bajo presión, por lo tanto es muy importante no perder tiempo en metodologías o estrategias de estudio que no son realmente efectivas para el tipo de examen que tienes que dar. Si tienes que dar un examen oral, escribir toda la materia a mano durante todo el tiempo que tienes que estudiar no te va a ayudar casi nada para el momento en que tengas que verbalizar la materia ante el profesor o la profesora que te evalúe. De hecho, en los últimos años que estudié en la universidad ya no tenía tanto tiempo para estar haciendo resúmenes porque no tenía tanto tiempo para estudiar como había tenido en los primeros años y dejé de hacer resúmenes. Reemplacé esto de pasar la materia a un mapa conceptual o un mapa mental por definir un sistema de subrayado, por ejemplo, con los colores. Empecé a definir ciertos colores para ciertos aspectos que había que destacar. Por ejemplo, las definiciones siempre las destacaba en rosado, la norma la destacaba en verde, la explicación en amarillo, los ejemplos en naranjo.
Entonces fijé un sistema de subrayado que me permitía, cuando estaba estudiando, distinguir cuál era la norma general, cuál era la acepción, cuál era la definición. Una vez hecha la primera pasada por la materia, la primera lectura, luego cuando volvía era mucho más fácil recordar las definiciones, recordar los ejemplos. Entonces la verdad es que los últimos años dejé por completo de hacer resúmenes y, siendo bien sincera, le agarré hasta un poco de odio a los resúmenes porque me di cuenta que eran una forma de perder tiempo impresionante. Y bueno, todo esto se vio reflejado también en mis resultados en los exámenes. A pesar de que estaba teniendo menos tiempo para estudiar del que tenía antes, me estaba yendo mejor. Entonces me di cuenta de que hacer resúmenes y perder más del 50% de tu tiempo haciendo un resumen, de verdad no vale la pena, no se reflejan los resultados. Sé que hay personas que están acostumbradas a hacer resúmenes, que lo hacen rápido, que los hacen efectivamente resúmenes y no es solamente pasar la materia que está en los apuntes al papel a mano. Si a ti te pasa eso, que estás acostumbrado a hacer resúmenes, que tienes una metodología que es eficiente para resumir la materia, mi recomendación es que nunca utilices más del 50% del tiempo que tienes para estudiar en hacer estos esquemas o resúmenes y que solamente los hagas si es que efectivamente los vas a utilizar. Por eso es muy importante, cuando sepas el tiempo que tienes para estudiar, definir la estrategia o las estrategias que vas a utilizar, lo que implica determinar cuánto tiempo vas a hacer la primera lectura de la materia, qué estrategia vas a utilizar durante esa lectura, cuánto tiempo vas a repasar y cómo vas a hacer ese repaso. Ahora, para hacer todo esto más eficiente, viene el tercer paso en este sistema, que es optimizar tu estudio. Cuando hablo de estudio, me refiero a esta primera etapa dentro de toda la preparación para un examen, que comprende la primera lectura de la materia, la fase en que subrayamos, todo lo que viene antes de repasar y ponerse a memorizar o ponerse a prueba respecto de los conocimientos que estamos estudiando. Entonces, para hacer más eficiente esta primera etapa en el estudio, la preparación, primero te quiero recomendar que esta fase del estudio, esta primera etapa, nunca ocupe más del 50% del tiempo total que tienes para preparar un examen. Esta modalidad de estudio, que implica leer la materia, subrayarla por primera vez, entenderla por primera vez, que obviamente es una parte que no nos podemos saltar porque si no, no hay forma de memorizar sin haber entendido todo, pero es la etapa que menos te va a servir para tener un mejor resultado en un examen oral. Otra cosa muy útil es lo que te comentaba hace un rato respecto de determinar un sistema para subrayar la materia, determinar un color para cada cosa, un color para las definiciones, para los ejemplos, para la regla, para la excepción, para que a la hora de leer la materia que tenemos que estudiar podamos implementar este sistema de subrayado que luego nos permita volver a los apuntes, repasar la materia de forma mucho más eficiente. Y otra cosa que te recomiendo también en esta fase inicial, que vayas haciendo en paralelo, haciendo un listado en el computador o en una hoja de papel sobre los temas que vas estudiando y que al final puedas completar con todos los temas y tópicos que te van a evaluar en tu examen. Pero por favor, que sea solamente un listado, un punteo de temas, tópicos que entran en el examen, ¿ya? No empezar a desglosar las ideas. La idea de este listado es después poder utilizarlo en el repaso para ponernos a prueba respecto de los conocimientos en cada uno de esos temas y marcar aquellos temas que necesitamos volver a repasar, que nos sentimos más inseguros y que necesitamos dedicarle un poco más de tiempo. Y otra cosa que puedes implementar durante esta fase de estudio, que también te va a ayudar a optimizarlo, pero ojo que toma un poco más de tiempo. Entonces, si ves que el tiempo total que tienes para estudiar no es mucho y no tienes tantos días para prepararte, quizás es mejor que te saltes esta parte que te voy a comentar a continuación, y que consiste que en la medida en que uno va estudiando, haciendo esta primera lectura, primera pasada por la materia, paralelamente, la idea es ir anotando todas las preguntas que se te ocurre que te podrían realizar en el examen respecto a la materia que estás estudiando. Al final, la finalidad va a ser la misma, va a ser tener este listado de preguntas o de temas que a la hora del repaso vamos a utilizar para ponernos a prueba y ver cuáles son los temas que ya tenemos listos, que nos sentimos 100% seguros y preparados y que por lo tanto no le vamos a seguir dedicando tiempo, al menos hasta llegar a hacer un último repaso, pero por mientras vamos a dedicar más tiempo a los temas que están más débiles. Entonces, una vez terminada esta fase de estudio, pasamos al cuarto paso de este sistema, que consiste en optimizar tu repaso. La etapa de repaso en los exámenes orales es sin duda la etapa más importante dentro del estudio que tienes que hacer para prepararte. Por eso es importante que ojalá dispongas al menos del 50% de todo el tiempo que tienes para estudiar para repasar, y que este repaso sea mediante técnicas que impliquen verbalizar la materia y poner a prueba tus conocimientos.
Un método que últimamente se está utilizando mucho y que se está comentando y recomendando mucho utilizar es el llamado Active Recall, y consiste básicamente en que una vez que estudiamos la materia, implementemos una pequeña fase en la que rápidamente podamos memorizar lo que acabamos de estudiar y luego ponerlo a prueba en distintos momentos del tiempo. Por ejemplo, si empezaste a estudiar el día lunes para un examen que tienes el día viernes, el día lunes es como el día cero que partiste estudiando, la idea es que el día martes, sin mirar los apuntes, puedas explicar y desarrollar la materia que estudiaste el día anterior. Y una vez que logres responder bien y explicar bien la materia que habías visto el día anterior, te saltas, por ejemplo, el día miércoles y jueves y lo vuelves a repasar el viernes antes del examen o el jueves antes del examen. Este método de repaso y estudio funciona mejor en la medida que tenemos más tiempo para estudiar, pero aunque tengas poco tiempo, la lógica es más o menos la misma. Tienes que poner a prueba tu memoria respecto de los contenidos que estudias. Por eso aquí la idea es que utilices ese listado, ese punteo de ideas o listado de preguntas que hiciste mientras hacías el primer estudio de la materia, para que vayas viendo los temas que estudiaste sin necesidad de volver a tomar el apunte largo y ir poniéndote a prueba respecto de cada uno de los temas. Entonces, como se trata de un examen oral, la idea es que lo expliques verbalmente. Puede ser que se lo expliques a alguien, que le pidas a alguien que te pregunte, que estudies con un compañero y mutuamente se van preguntando y respondiendo. Si no tienes a nadie, hazlo solo. Otra cosa muy importante que hagas durante el repaso al momento de estar verbalizando la materia y poniéndote a prueba es que comiences a practicar estructurar las respuestas. Como vas a tener este listado de temas o de preguntas que posiblemente te puedan hacer que hiciste en la primera fase, la idea es que empieces a practicar una estructura para responder a cierto tema o a cierta pregunta. Por ejemplo, si en tu listado de temas o de preguntas tienes A, B, C, D y dices ya, voy a ponerme a prueba con el tema A, te tienes que poner en la situación en que efectivamente la pregunta que te hacen en el examen es A. Para tener un buen resultado en el examen es importante dar una respuesta estructurada. Entonces, si ya tienes previamente practicada esta estructura y la tienes más o menos dominada, al momento de tener que hacer el examen va a ser mucho más fácil y vas a poder desarrollar mucho mejor las ideas, evitando que se te olviden ciertas cosas importantes. Entonces, te preguntan A y al momento de practicar las estructuras, partes. Ya, voy a hablar de A. Empezar a estructurarlo, la definición, características. También ponerte en ese momento en la situación en que diciendo las características te hagan pasar a otro tema relacionado. Entonces intenta pensar qué temas están relacionados con esas características o esa definición que acabas de mencionar. Así vas preparando y estructurando una respuesta mucho más integral para tu examen oral. Y otro punto que es muy importante, sobre todo si es que tienes muy poco tiempo, pero también en el caso en que tengas harto tiempo, es siempre priorizar lo básico. Es muy importante siempre manejar al revés y al derecho lo básico. Aprende mientras estás estudiando a identificar qué es lo básico, qué es lo esencial, qué parte de este tema o de este tópico no puedo no saber, que si no lo sé me van a rajar y me van a reprobar el ramo. Y todo eso lo tienes que manejar muy bien. Tu prioridad se tiene que enfocar en eso. A veces es muy normal que mientras estamos estudiando empezamos a perder tiempo intentando entender y aprender ciertos detalles, casos muy específicos y muy particulares, que si bien es algo que efectivamente te pueden preguntar en el examen, las probabilidades de que te pregunten eso son menores a las probabilidades de que te pregunten algo básico. Y también lo más probable es si respondes mal una pregunta básica en un examen oral, va a tener más peso que responder mal una pregunta muy rebuscada en ese mismo examen oral. En un examen escrito es distinto porque cada pregunta tiene asignado un puntaje dependiendo de su dificultad y tú en ese momento puedes armar tu estrategia según las preguntas que tengan mayor puntaje o quizás la que tienes mayor puntaje no te la sabes, entonces vas a responder otra. Pero en un examen oral no tenemos la posibilidad de hacer todo ese análisis y para el profesor que te está evaluando tampoco hay una pauta estricta a seguir. Entonces créeme que va a ser mucho más difícil de perdonar un error respecto a algo básico y fundamental que un error respecto de algo que es un detalle y que es algo muy particular, que no deja de ser importante, pero el profesor se queda con la tranquilidad de que sabes lo básico y que bueno, quizás te faltó un poco más de tiempo, estudio para entender lo difícil. Yo sé que a veces es difícil saltarse partes, la idea es que no te saltes nada, pero que no dediques demasiado tiempo a los detalles, a los casos muy excepcionales
excepcionales y muy particulares cuando no manejas al revés y al derecho lo básico. De verdad que dominar lo básico siempre te va a jugar a favor y es muy, muy, muy importante. Espero que puedas implementar este sistema que realmente te ayude a preparar exámenes orales y así perderle un poco el miedo que nos generan estas instancias, porque obviamente nos sentimos más vulnerables. Así que cuéntame en los comentarios si te sirvió esto para preparar con más calma y tranquilidad y seguridad un examen oral, y díganme también si les gustaría que hiciera un video dando algunos tips para el momento en que uno está haciendo un examen oral, para explicar mejor las ideas. Si les gustó este video, denle like, suscríbanse a mi canal, activen la campanita de las notificaciones y compártelo con alguien que le vaya a servir. Chao, chao.